Señor, el que amas está enfermo. Cuando nos agobia la enfermedad, la tristeza o la angustia, se nos oscurece la mente y sentimos que la vida ya no tiene sentido. Y es aquí la fe en Cristo donde toma su relevancia, presentándonos dos caminos: sufrir con Cristo o sufrir sin Cristo. Depende de lo que elijamos, viviremos de diferente manera el sufrimiento en la enfermedad. Sufrir sin Cristo es que cuando nos llega la tragedia y los problemas caen sobre una persona que no tiene fe, esta persona puede desintegrarse. Pero cuando cae sobre alguien quien cree firmemente, ponen de manifiesto el heroísmo y la nobleza que se encuentran en un corazón que ama al Señor. Ante la adversidad de la enfermedad, escuchamos la voz del Señor que nos dice en Marcos capítulo 5, versículo 36, no tengas miedo, solamente confía en mí. Sufrir con Cristo, nos dice el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 2 al 4, Señor, el que amas está enfermo. Y Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios. Y San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 28 nos dice, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman, a los cuales Dios ha llamado de acuerdo a un propósito. Escuchemos la palabra de Dios del libro del Eclesiástico, capítulo 38, versículos del 9 al 15. Hijo mío, cuando estés enfermo, no seas impaciente, pídele a Dios y Él te dará la salud. Huye del mal y de la justicia y purifica tu corazón de todo pecado. Ofrece a Dios sacrificios agradables y ofrendas generosas de acuerdo con tus recursos. Pero llama también al médico, no lo rechaces, pues también a Él lo necesitas. Hay momentos en que el éxito depende de Él. Y él también se encomienda a Dios para poder acertar en el diagnóstico y aplicar los remedios eficaces. Así que un hombre peca contra su Creador cuando se niega a que el médico lo trate. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Versículo 9 del Eclesiástico, de este capítulo 38, nos dice, Hijo mío, cuando estés enfermo, no seas impaciente, pídele a Dios y Él te dará la salud. Punto número 1, no seas impaciente. El hombre por naturaleza está expuesto a desesperarse, a perder la paciencia muy pronto. Nos dice en el Génesis capítulo 8, versículo 21, porque el hombre desde joven está inclinado hacia el mal. Por eso también en Números capítulo 21, versículo 4, el pueblo de Israel en el camino hacia la tierra prometida perdió la paciencia y empezó a hablar en contra de Dios y contra Moisés. Es cuando nosotros nos desesperamos y empezamos a darle reproches a Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me pasó? Soy muy joven para estar sufriendo. ¿Por qué Dios me castiga así? Y en el Éxodo capítulo 32, versículo 1, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, le dijeron a Aarón, anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos lo que pasa con ese Moisés que nos sacó de Egipto. Aquí, en esta desesperación, caemos en la tentación de buscar otros dioses, otros guías, y caemos en las supersticiones, en las brujerías, en las sectas. Llegamos hasta la consulta de las mal llamadas Santa Muerte y toda clase de brujerías y espiritismos y adivinaciones. En el libro de Job, capítulo 2, versículo 9, la mujer de Job le dijo, ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete.
La desesperación también nos lleva a cometer cosas inimaginables, como hasta quitarnos la vida. O también los familiares se desesperan de ver y tener un enfermo y desearían que éste ya se muriere. Este versículo 9 del libro del Eclesiástico, de este capítulo 38, nos dice, ¿verdad? Punto número 2, pídele a Dios. Mateo capítulo 7, versículo 7, pidan a Dios y Él les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra y el que llama, se le abre. Y Lucas capítulo 11, versículo 13 nos dice, el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Gálatas capítulo 5, versículo 22, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, dominio propio. Si en nuestras vidas no hemos saboreado estos frutos del Espíritu Santo, hermanos, aprovechemos la oportunidad que Dios nos da. Y este es el propósito que Dios tiene para nosotros al ser llamados a colaborar en el sufrimiento de Cristo por medio de la enfermedad, para que se demuestre su gloria. Ya nos los dice en la iglesia los grandes santos como San Ignacio de Loyola, el medio principal para llegar a la perfección es el sufrimiento, ¿verdad? Y hay personas que han progresado más en la santidad en sus días de enfermedad que en sus largos años de salud y bienestar. Porque el camino más rápido para llegar a la santidad es entre espinas y contrariedades. San Alfonso María de Ligorio. Hay que aprovechar el tiempo porque cuando llegue la noche ya no se podrá trabajar. Dice el Salmo 89, versículo 47. Señor, recuerda que mi vida es corta y que el hombre que tú has creado vive poco tiempo. Dice también este versículo 9 del capítulo 38 del Eclesiástico. Hijo, no seas impaciente, pídele a Dios con súplicas y oraciones y Él te dará la salud. Recobrar la salud no es solo la ausencia de la enfermedad, sino que es un estado de bienestar físico, espiritual y social. Se puede tener salud física, pero sin bienestar espiritual ni armonía con los hermanos. Podemos tener salud espiritual y armonía con los hermanos, aunque no haya salud física. Pero Dios da ambas cosas si es su voluntad, porque para Dios no hay nada imposible. Lucas capítulo 1, versículo 37. Nos dice el versículo 10 también de este capítulo 38 del libro del Eclesiástico, huye del mal y de la injusticia y purifica tu corazón de todo pecado. Primer paso, empecemos a purificar el corazón, acerquémonos y volvámonos a Dios, recibiendo los sacramentos de sanación que nos ofrece nuestra iglesia, la confesión, la unción de los enfermos. Nos dice la carta a Santiago capítulo 5 versículo 14, llamen a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor los unjan con aceite. Versículo 11. Ofrece a Dios sacrificios agradables y ofrendas generosas de acuerdo a tus recursos. Hermanos, no hay mayor sacrificio que ofrecer el sufrimiento para completar los sufrimientos de Cristo y para el bien de la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Y las ofrendas que a Dios le agradan son las que nos dicen en Eclesiástico capítulo 28, versículo 3, si uno guarda rencor a su prójimo, ¿cómo quiere que Dios le dé a él la salud?
la mejor ofrenda que uno puede ofrecer en la enfermedad es ya no guardar rencor a nadie de nuestros hermanos. Versículo 12. Llama al médico, no lo rechaces. Hay momentos en que la solución depende de él. Por eso nosotros debemos de ir al médico, al especialista, al terapeuta, en sí a todo profesional de la salud y seguir sus indicaciones. Versículo 15. Uno peca cuando uno niega que el médico lo trate. Tremendo versículo que los protestantes han perdido. En resumen de las indicaciones de Dios para nosotros los enfermos, del libro del Eclesiástico capítulo 38, versículo 9 al 15, número 1, no seas impaciente, no te dejes llevar por la desesperación. Número 2, pídele a Dios. Leer la palabra de Dios diario te empezará a dar paciencia. Rezar el Santo Rosario a la Virgen, al Señor de la Misericordia, al Sagrado Corazón, te empezará a dar paciencia. Leer la vida de los santos y pedir su intercesión te hará paciente. Número 3. Purifica tu corazón. Constancia en los sacramentos de sanación, la confesión y la Eucaristía. Número 4. Ofrece tus sufrimientos para el bien de los demás, para tu familia en especial, por la iglesia, por los jóvenes, por el sector salud, por los médicos que te tratan. Hay que ofrecer ofrendas agradables a Dios. No guardes rencor a nadie. Número 5. Respeta y sigue las indicaciones del médico. Y cuando Dios otorgue la salud, empieza a creer, porque para eso te ha curado, para que creas y des testimonio de la gloria del Señor. Te invito, hermano, a que hagas esta oración conmigo del libro de Job, del último capítulo 42. Yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia? Mostrando así mi ignorancia, yo estaba hablando de cosas que no entendía, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Pero tú me dijiste, escucha, que quiero hablarte. Señor, hasta ahora de oídas solo te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos, por eso me retracto de mis palabras y me arrepiento y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Y así el Señor devolvió la prosperidad a Job. Pedimos a nuestra Madre del Cielo su protección y su santo manto en cada uno de nosotros los enfermos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te ofrecemos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por tus hijos los enfermos y por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, soy el misionero Rosas. Somos una familia misionera al servicio de la Iglesia Católica del Padre Flaviano Amatuli, y estamos con ustedes compartiendo esta palabra de Dios acerca de la enfermedad. Cómo el Señor nos va dando estas luces y estos caminos para poder sobrellevar nuestras enfermedades y así poder irnos perfeccionando en nuestras vidas. Que Dios los bendiga a todos y que tengan todos una feliz semana. Así sea.